Hola, bendiciones queridos hermanos, queridas hermanas, espero que tengan un día con toda la gracia de Dios y es una alegría poder compartir una vez más un tema acerca de los carismas y vamos a seguir avanzando sobre los distintos tipos de carismas. Así que le mandamos un fuerte abrazo fraternal y espero que todo lo que estamos compartiendo realmente les sea de edificación para poder crecer acerca de este punto tan importante, especialmente para aquellos que estamos, por gracia de Dios, en esta corriente de gracia que es la renovación carismática católica. Así que antes de comenzar y de compartir, vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, Padre de las Misericordias, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que envíes sobre nosotros, sobre nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, el don precioso del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y derrámate con unción del cielo. Espíritu Santo, ven y abre nuestros entendimientos, nuestro corazón, nuestros oídos, pero por sobre todo abre en cada uno de nosotros la sed de cada día desear beber más de ti. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas el corazón de Jesús y en el corazón de Jesús se nos revela el corazón del Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos haces comunidad, nos haces sentirnos hermanos y por la gracia de tu presencia, el poder de Dios nos sana, nos libera y nos restaura. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Y que todo lo que podamos vivir, pensar, sentir y actuar sea únicamente y solamente para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como estamos compartiendo los diferentes carismas del Espíritu Santo, hoy quiero compartirles acerca de un carisma muy importante que es necesario conocer y ejercitar cuando así el Señor nos puede llegar a concederlo, que es lo que se llama la fe como carisma o la fe carismática. Pero antes vamos a definir qué es la fe. Existen muchas definiciones de fe, inclusive en el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla acerca de la fe como esa gracia que Dios nos da para que creamos en Él, para que creamos en Él, en su palabra, y que también creamos en lo que la Iglesia nos enseña por inspiración del Espíritu Santo como verdades de la fe. Y otra definición es la que encontramos en la misma palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que la fe es la certeza de las realidades que no se ven y la garantía de los bienes que se esperan. Se está hablando de que la fe es una certeza, y la palabra certeza, cierto, en el griego significa título de propiedad. Quiere decir que por la fe ya nos apropiamos de esas promesas de Dios y las vivimos y las creemos, las recibimos sin ninguna duda, o sea, totalmente convencidos de que Dios es el que va a actuar conforme a su fidelidad, sabiduría y poder. Pero también es, dice, la certeza de realidades que no vemos. Hay muchas cosas que no vemos. Mismo San Pedro nos dice que nosotros no hemos visto a Jesucristo, más creemos en Él. No vemos a Jesucristo glorioso en su cuerpo, en su sangre, su alma y divinidad, la Santa Eucaristía, pero creemos que sí está presente ahí. No lo vemos al Espíritu Santo, pero por la fe sí como que lo vemos, porque la fe nos hace ver lo que no vemos como si se viera, y sí creemos en esa realidad del don del Espíritu Santo. Y así, muchísimas cosas que, por ejemplo, no vemos, pero creemos por la fe, es como que lo estamos viendo. Una vez le preguntaron a un sacerdote qué es para usted creer, qué es para usted la fe, y la fe es creer que creo porque creo. Es decir, es un don, una gracia de Dios. Y por eso es la certeza, la seguridad de esas realidades que no veo, y por esa certeza como que me la apropio, como que la incorporo, como que la hago parte total de mi ser. Pero también es la garantía de los bienes que se esperan. Y esos bienes que se esperan es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es saber que su palabra es viva y eficaz, y que si nosotros vivimos conforme a esa palabra, estamos haciendo una buena siembra que traerá una bendita cosecha. Por lo tanto, si ustedes después pueden leer todo el capítulo 11 de Hebreos, van a ver los gigantes de la fe y cómo ellos por la fe pudieron librar batallas, vencer enemigos, pudieron realizar obras maravillosas y extraordinarias que superan
toda fuerza humana, por eso es un don y es una gracia. Ahora bien, esta fe puede también manifestarse como de tres maneras. Se puede manifestar como simiente, eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Se puede manifestar como fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22. O como carisma, fe carismática, tal como nos indica San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. La fe como simiente, como don se nos da en nuestro bautismo. Es aquella fe que nos hace pertenecer a Dios, que nos capacita para vivir la vida cristiana. La fe como fruto es producto de una vida de ejercicio de la fe que va haciendo que esta, nuestra fe, sea cada vez más firme, mayor, hasta poder llegar a ser, en algunos, como la fe de Abraham, que basado en la promesa de Dios no vaciló en sacrificar a su único hijo, en el cual debían realizarse todas las promesas, seguro de que si Dios así lo mandaba, poderoso era él para realizarlo de otro modo. Y por eso es que a pesar de que Dios le pidió a su hijo como sacrificio, él le dice a su hijo, subamos, adoremos y volvamos. Fíjense que él ya estaba declarando el cumplimiento de la promesa de Dios sobre su hijo, porque si bien este iba a ser sacrificado y Abraham estuvo totalmente dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios, tenía la certeza de que si eso sucedía de algún modo, de otra forma, iba a ser de que su hijo siguiera viviendo, porque en él se tenía que cumplir promesas. Por eso dijo, subamos, adoremos y volvamos. Increíble, ¿no? Esa es una fe total. Y esta fe se llama una fe como fruto, ¿no? Es una fe que en el ejercicio de la fe, esta fe va creciendo, y una forma de crecer en la fe es ejercitando la fe. Inclusive en los momentos más pequeños, para que cuando lleguen esos momentos más grandes en nuestra vida, tengamos la suficiente cuota de fe y la suficiente confianza y diríamos, intimidad y comunión con Dios, que nos lleva al conocimiento de quién es Dios y que nos haga pasar en medio de la tormenta en paz, sabiendo de que Dios cumple sus promesas y que su fidelidad es para siempre. Sin embargo, esta fe nunca será suficiente para realizar milagros, si Dios no diera una fe como carisma, por medio de la cual el hombre deja de fiarse en sí mismo, de las circunstancias normales, y se entrega totalmente al poder de Dios. Carisma que en ese momento le es dado y se manifiesta de una forma especial y particular. Por eso hoy nos toca hablar del carisma de fe. Los carismas, ya lo dijimos anteriormente, que el Espíritu Santo derrama, son gracias, y Él los da como quiere para la edificación de la iglesia. Como decía San Agustín, los carismas no son merecidos, sino que son recibidos, y no vienen a nosotros por nuestros propios méritos. Por eso no están en relación directa con la virtud de quien los ejercita. Les recomiendo leer 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 14. San Pablo nombra la fe carismática cuando enumera los carismas en 1 Corintios, capítulo 12, 9, y poco después la identifica con la que Jesús recomienda con frecuencia. Eso lo vemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 2. Fíjate que yo te doy muchos textos bíblicos para que después vayas a la Biblia y leas en las Escrituras estos versículos. Y trato de no citarlos literalmente, para evitar justamente que después nos relajemos y no vayamos a las Escrituras a buscarlo. Yo creo que es un excelente ejercicio el que una vez nos dan un versículo, nos dan un capítulo, nos dan el libro al cual se está refiriendo aquel que está transmitiendo una enseñanza, para que después nosotros abramos la Biblia y así vamos ejercitándonos en la lectura de las Sagradas Escrituras. Como decía, cuando San Pablo enumera a la fe como carisma en 1 Corintios 12:9, la identifica con frecuencia con aquella fe con la cual Jesús nos hablaba en San Mateo capítulo 17 versículo 20. Por eso San Pablo dice, aunque tuviera toda la fe como para trasladar montañas. Está en referencia a lo dicho por Jesús en ese texto del Evangelio de San Mateo. En otros textos de San Pablo no es tan fácil distinguir si se está refiriendo a una fe llamada teologal o a la fe carismática. Estas dos formas de fe necesitamos entenderlas bien
para explicarlas a otros que nunca habían caído en la cuenta de que podía existir esa división. El carisma de fe no es lo mismo que lo que se llama la virtud de la fe. Cuando Jesús dice, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí allá, y la montaña se trasladaría, como citamos anteriormente San Mateo 17:20. Y aquí se está refiriendo a qué tipo de fe, a la fe carismática. Él reprochaba a sus discípulos tener poca fe, y a San Pedro, que se atrevió a caminar unos cuantos pasos encima del agua, lo llamó hombres de poca fe. Lo podemos ver en San Mateo 8:26 y también 14:31. También hay una referencia con respecto a este tipo de fe, a esta poca fe. Era poca esa fe en comparación con la que Jesús quería de Pedro. ¿Y cuál era esa fe? Esa fe que era capaz de mover montaña. Cuando San Pedro, después de Pentecostés, vio al paralítico, se atrevió a decirle, en nombre de Jesús, levántate y camina. Entonces ya tenía esa fe, llamada fe carismática. Jesús lo había ido estimulando en ese crecimiento hasta, en ciertos puntos parece que hasta lo reta, y poniéndolo en situaciones en que no le quedaba más remedio que ejercitar la fe. Por ejemplo, mandándolo a pescar una moneda, San Mateo 17:27. Fíjense como que todo lo que Jesús iba haciendo sobre Pedro era para que se manifestara esa fe carismática que él ya tenía, que le había dado, pero que por muchos motivos no ejercitaba. Cuando San Pablo, en la armadura de un soldado de Cristo, pone el escudo de la fe que para los dardos incendiarios del adversario, Efesios 6:16, está aludiendo a lo mismo que Jesús había dicho en San Marcos, capítulo 16, versículo 18. Estos prodigios acompañarán a los que crean, arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Se comprende que estos efectos carismáticos no están asociados a una fe teologal, sino a una fe como carisma. El carisma de la fe debe empapar todos los demás carismas. Es el fundamento del carisma de lenguas, de sanación o de liberación, entre otros. Cuando, por ejemplo, oramos en lenguas, debemos tener la convicción y unción de que el Espíritu Santo viene en ayuda de mi espíritu, habla por mi boca y me hace orar como conviene. Cuando oro por un enfermo, no gastaría yo mi tiempo y mi empeño si no creyera que Dios quiere y puede sanarlo. Y ahí actúa esa total, determinante, sin ninguna duda, confianza en que Dios va a actuar en ese momento, en esa situación y sobre esa persona, porque además nos lleva a reconfirmar que esa es su voluntad. Es decir, si no creyera que de veras esa oración es el deseo del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina, yo no haría esa oración. Esta fe no es simplemente una creencia en que Dios es poderoso y bueno. ¿Qué es la fe carismática? Es una convicción interior de que Dios quiere y puede ahora usarme para eso, como sucedió con Pedro y Juan cuando levantaron al paralítico. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Y fíjense en esa convicción total. Él sabía que la voluntad de Dios era glorificarse en ese momento. Y que a través de esa manifestación poderosa, determinante de la fe, que hizo que ese paralítico se levantara, mucha gente creyó, glorificaba a Dios, y que no podía entrar a alabar al Señor al templo, lo hizo saltando de alegría y tomado de la mano de Pedro y Juan, unido a una comunidad. Por eso dijimos que la fe carismática, ¿qué es? Es una convicción interior de que Dios quiere y puede ahora actuar con poder e usarme a mí como su instrumento para manifestar su gloria. Ese es el ejercicio concreto del carisma de fe y el secreto de la docilidad carismática. Probablemente también se refiere al carisma de la fe, cuando San Pablo cita el texto de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13.
y dice, teniendo ese mismo espíritu de fe, del cual dice la Escritura, creí y por eso hablé. ¿Ve? Él creyó San Pedro y por eso declaró, proclamó. San Pablo también, luego de estar predicando, vio que había un paralítico que tenía la suficientemente fe para ser levantado, pero a su vez él tenía esa fe carismática que le hizo ver la fe del otro y tener la convicción de que si él proclamaba y decía la palabra de fe sobre ese enfermo, si declaraba la voluntad de Dios sobre ese enfermo, en este caso un paralítico, este se iba a levantar. Por eso dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, que esta fe carismática puede referirse a lo que San Pablo puso en ese texto bíblico. Creí y por eso hablé. Esa fe carismática es la que nos hace a nosotros creer y por eso también hablar. Hablar liberación, hablar sanación, hablar restauración, hablar fortaleza, hablar poder de Dios. En el capítulo anterior había afirmado, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios. No porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Y aquí se está refiriendo a que es un carisma, porque todo carisma viene de Dios e es independiente de nuestros méritos o capacidades y virtudes. Sin fe carismática, la profecía serán palabras que no cambian los corazones. En un pasaje de la carta a los Romanos, San Pablo exhorta, Romanos capítulo 12, versículo 3, no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que dice, según la medida de la fe, no de sus glorias humanas. Por lo tanto, esa fe es una fe que está basada fundamentalmente en la gracia de Dios que se nos da para tener esa convicción total de que Dios va a obrar con poder en ese momento. Y no está fundamentada en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en una reunión de oración pienso, ahora vendría bien decir una profecía, a tal hermano o hermana le hace falta que yo le diga una profecía. Eso es en la medida de mi amor propio y no en la medida de la fe. Puede ser en la medida de mi amor propio o en la medida de mi prudencia humana o en la medida de mi debilidad, de mis deseos de vanagloria. No se trata de que obremos en esa medida, sino únicamente en la medida de la fe. Solo en el caso de que yo crea que el Espíritu Santo quiere usarme para decir esa profecía o palabra de conocimiento, solo en ese caso la podré dar. Por lo tanto, si he ejercitado un carisma y me viene la duda, ¿pero será un carisma realmente? ¿Esto que estuve realizando fue voluntad de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Examinar nuestra fe. ¿Y cómo nos hacemos? Examinando esa experiencia, esa convicción interior, para saber si lo estábamos haciendo por llamar la atención o simplemente como una motivación propia y emocional. San Pedro da la misma pauta, con otras palabras, y referidas a otros carismas. Es el único pasaje del texto bíblico no paulino que usa la palabra carisma. Y sigue, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, sean palabras de Dios, no palabras de nosotros, no que nazcan de nosotros mismos, sino como dadas de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, no en virtud de su habilidad humana, sino de que el Espíritu Santo lo está usando, para que Dios sea glorificado. 1 de Pedro 4:11. ¿Y cuando Dios es glorificado? Cuando su poder es manifiesto, cuando su compasión es manifiesta, cuando su misericordia es manifiesta sobre alguien. Solamente cuando nos sentimos llevados por el Señor tenemos derecho a actuar en su nombre. Y esta convicción concreta es la fe carismática, que está basada en la unción que en ese momento experimentamos. A medida que crece nuestra fe carismática, también entonces vamos a crecer en el ejercicio de otros carismas. Y por último quiero citar lo que al respecto habla en un libro Vengo a sanar el padre Darío Betancourt. El padre Darío Betancourt se refiere justamente a este tipo de fe. Y él distingue
La fe carisma y la fe hábito. Se lo voy a compartir. Dice textualmente: una vez estaba presente en una oración por los enfermos. La persona que dirigía la oración se acercó a una persona que estaba en silla de ruedas y le dijo: en el nombre de Jesucristo, aleluya, levántate, aleluya, ahora mismo, aleluya. Varias veces le repetía esto, y cada vez con voz más fuerte. Mientras tanto la gente gritaba, lloraba, y no pocos forzaban al enfermo a caminar. Para entonces la histeria era ya casi colectiva. Entonces, mirando al paralítico, le preguntó: ¿y tú por qué no caminas? El enfermo le respondió: yo no sé, eso es lo que quiero, pero no puedo. Creo que a veces se dan este tipo de exageraciones, porque hay personas que creen que pueden hacer lo mismo que hicieron Juan y Pedro con el paralítico que estaba sentado junto a la puerta hermosa y que fue sanado a la orden dada por el apóstol. Como dije en Hechos capítulo 3, versículo 1, en adelante se hace referencia a este pasaje del texto bíblico. Muchas personas confunden entonces la fe carismática con la fe hábito. Y aquí él hace una distinción que me parece muy interesante. La fe carisma es una gracia que Dios concede en un instante determinado para un acto determinado. Lo voy a repetir porque me parece una definición completa, totalmente completa. La fe carisma es una gracia que Dios concede en un instante determinado para un acto determinado. Esta fe carisma llega, actúa y pasa. Es una seguridad y una certeza que se siente para actuar en el nombre y en la autoridad de Jesús, en este momento y en esta circunstancia. Menos común, la donación de esta gracia por parte de Dios es más discreta, menos común. Y si esta gracia no se ha recibido y si se quiere usar esta fe sin haberla recibido de Dios, se puede cometer un gran daño. Esta fe carisma es más conocida con el nombre de fe carismática. Y luego habla de la otra fe, que es la fe hábito. Como su misma palabra lo dice, es la que habita de una manera permanente en la persona y se recibe en el bautismo y se desarrolla durante toda la vida por medio de obras buenas y actos de fe. Aquí ya está hablando de lo que dijimos antes, la fe como fruto. Creo que es de esta fe hábito de la que el Señor Jesucristo habla cuando en todas las promesas pide fe en Él. Claro, la fe como simiente y la fe hábito, mejor dicho, como fe que da frutos. Una vez los apóstoles le preguntaron a Jesús qué debían hacer para llevar a cabo las cosas de Dios. Jesús le contestó: lo que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que ha venido. San Juan 6:29. Lo que el Padre quiere que hagamos es la obra por excelencia, la obra de creer en su enviado Jesucristo. Bueno, mis queridos hermanos, creo que está bastante claro todo lo que hemos compartido acerca de lo que es la fe carismática. Y espero que al poder ver, si así lo desean y el Espíritu Santo los impulsa, este video, podamos llegar a comprender más profundamente lo que esta fe carismática significa. Por eso, como decía, la fe carismática es fundamental para que cuando nosotros ejerzamos un carisma, lo hagamos con esa convicción total de que Dios quiere obrar a través del ejercicio de ese carisma. La fe carismática es aquella que mueve montañas. Y como dijimos, es un don, es una gracia, es una convicción total que Dios nos da acerca de que quiere actuar en un momento determinado, en una circunstancia determinada, sobre una persona determinada, para manifestar su gloria. Y la gloria de Dios es que sus hijos vivan y se conviertan y tengan vida y vida en abundancia. Pidamos al Señor entonces ser sensibles espiritualmente para que, si así el Señor lo desea, nos dé ese don de la fe carismática. No tengamos miedo, sino que tengamos el valor sustentado en nuestra confianza en Él de ejercer ese don de la fe, para que signos y prodigios maravillosos se manifiesten sobre nuestros hermanos, para edificación de la iglesia. Amén y amén. Bendito sea el Señor, gloria y alabanzas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, bendiciones para todos. Y si podés entrar y suscribirte al canal de YouTube RCC Estrella de la Mañana, nos vas a ayudar a que podamos emitir más videos y que también las reuniones, los encuentros,
y muchísimas tareas más, servicio más para Dios, podamos emitirlo a través del canal de YouTube. Que Dios te bendiga y ánimo, levántate, porque el Señor te está llamando para cosas grandes y gloriosas en tu vida y a través de tu vida. Bendiciones.